Bueno, pues darle los buenos días y la bienvenida a un buen amigo, Néstor Esteves, comunicador, persona que nos acompaña para hablar así de algunas cosas vinculadas con la comunicación y algo más. Y Néstor, buenos días. permanentemente con un deseo de compartir los abrazos, precisamente por ser una manera extraordinaria de comunicación. Entonces yo comienzo compartiendo un abrazo con ustedes, pero por supuesto es un abrazo que se extiende muchísimo más allá porque llega a toda la audiencia por más de una plataforma, como suele ocurrir en estos tiempos. Entonces, abrazo especial de esta mañana, no de martes como suele ser, sino de jueves, y así me sirve para celebrar mi cumple semanas. Cada jueves, el hijo de Doña Marina, el primogénito de Doña Marina, celebra su cumple semanas. Me Y parece. lo interesante de celebrar cumple semanas es que uno no se dedica a sacar la cuenta. Son tantas. Néstor, pero con bizcocho y celebración y todo. Me gusta eso. El bizcocho no necesariamente, pero por algún lado se encuentra la manera de celebrar, de agradecer, de festejar, de pasarla bien, de valorar la vida y de compartirla con seres humanos que estimulan ese avance. Entonces así Pero suele ser mi celebración de cada jueves y hoy me fíjense cómo gusta. la estoy iniciando con ustedes. Qué manera más hermosa de celebrar. No, y Felicidades. el privilegio, Rey Cintia, que tiene él 52 semanas para celebrar cada año. Qué bueno, me gusta Exactamente. eso. Así. Sí, esto de esperar un año completito Es para verdad. poder celebrar, a mí me parece demasiado, demasiado. Yo era Desde que yo saqué, yo tuve una etapa en la que me di muy bueno en los números. Entonces, desde que yo pude sacar esa cuenta, dije, no, 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 pero vemos que por aquí es que debe ser. Mira, Néstor, cuando Entonces yo ya me era decidí por celebrar cumple pequeña, semanas. Están invitados a celebrar cumple semanas, ¿eh? mira, cuando yo era pequeña, yo sentía que mi cumpleaños llegaba cada 3 años. Porque tú esperas ese cumpleaños, ese pastel y esa fiestecita. Y yo sentía que eso duraba 3 años. De adulta me parece que llega cada 6 meses. Sí, Gracias. y luego va a ir bajando a 3 meses, 2 meses, un mes, y tú verás. Bueno, pues aprovecha esa bajadita para que incrementes la celebración entonces con el cumple semanas. Vamos a hacerlo de ese modo. Ojalá les persuada la idea. Bueno, Néstor, y en esta semana, bueno, el lunes estábamos celebrando el Día del Locutor Dominicano, el 18 de abril, y hoy precisamente contigo hablaremos sobre locución y sociedad. Precisamente a partir de las celebraciones en torno al 18 de abril, al Día del Locutor, me he motivado por ese tema y he querido socializarlo, compartirlo con ustedes acá, compartir algunas reflexiones en ese sentido. Y me ha parecido oportuno porque, bien, celebramos el Día del Locutor, ya sabemos las motivaciones un tanto de corte histórico que ha habido en el país, mediado por un decreto presidencial para designar esa fecha, ese día como tal. Pero uno se puede preguntar así de pronto, dice, bueno, sí, la locución, ¿y qué? La locución, ¿cómo qué tiene que ver? Sobre todo ahora en estos tiempos en donde, insisto, con un tema que abordo con alta frecuencia, en esta etapa en la cual todos comunicamos para todos, como que ya se va dejando de establecer esa diferencia. Y si bien es cierto que en una primera etapa, y en el caso concreto de acá de la República Dominicana, ocurrió así, es decir, para considerarse de locutor a alguien, había que tener esa voz ombligofónica y solo había que usar estas tonalidades. Entonces ya lo menos cierto es que después ha venido esa etapa un poco de la naturalidad y nos encontramos con una amplísima diversidad de matices, de timbres, de modulaciones, de tesituras al momento de encontrarnos con quien locuta. Pero bueno, no solo eso. Ahora con esta apertura de realmente, literalmente, todos comunicar para todos, pues eso, de repente nos encontramos con alguien que no necesariamente tiene ni la preparación para ello, ni el debido respeto de las reglas al momento de hacer saber. Entonces, eso me hizo reflexionar y caer en la cuenta de que era oportuno que pudiésemos socializar algunas ideas que tengan que ver con esa vinculación de la locución y de la sociedad.
Entonces, por supuesto, en esto un tema clave es el tema de la voz, que para muchas personas podrá no inquietarles, para otras personas podrá ser una especie como de misterio. Ajá, la voz, wow. ¿Y cómo es que se produce este asunto? Si nos adentramos en esos temas, entendemos ciertas cosas y, por supuesto, aprendemos entonces a establecer diferencias y aprendemos a valorar. Pues bueno, y ayúdenme, por favor, a construir esta definición por si acaso. Es decir, ¿cómo es que ocurre la voz? Vamos a quitar ese misterio que podría estar en torno al efecto voz. Es decir, sonido provocado por los seres humanos, y no solo sonido provocado por los seres humanos, sino sonido con significado, sonido con contenido. Pues sencillo, el aire que tomamos para mantenernos vivos, porque sin oxígeno la vida se termina. Entonces, ese gas que tomamos para mantenernos vivos contiene fundamentalmente, tiene otros gases, pero fundamentalmente oxígeno. Por eso nos ayuda a que nos mantengamos vivos. Cuando inspiramos, estamos tomando todo ese aire que se pasea por todo nuestro cuerpo, porque si hay un puntito de nuestro cuerpo que no es tocado por ese gas especial que es el oxígeno, entonces comienza a haber problemas en ese punto de nuestro cuerpo. Entonces, ok, esa es la función primaria que tiene el tomar, vamos a llamarle bocanada, no es el nombre más apropiado para esto porque no es por la boca, es por la nariz. Entonces, cuando tomamos toda esta cantidad de aire y gracias a eso nos mantenemos vivos, cuando ese aire viene de regreso, sí, cuando viene de regreso, que ya no es oxígeno fundamentalmente, sino dióxido de carbono, sí. Entonces, cuando viene de regreso, ese aire puede ser usado para convertirse en voz. Ya acá hay unos temas un poco más complejos, acá no habría el tiempo para entrar en esas, digamos, interioridades del tema, de cómo es exactamente que se produce. Pero bueno, fundamentalmente las cuerdas vocales, que son dos, ya producen, digamos, ese sonido vocálico, que es diferente a sencillamente hacerlo salir por la nariz o puede ser por la boca soplando. Entonces, no, ahí no hay significado porque ahí no hay voz todavía. Gracias a ese, digamos, artilugio, es decir, de primero hacerlo pasar por las cuerdas vocales y ya después articular adecuadamente, es entonces como se produce eso que conocemos como voz, que tiene significado, que tiene contenido y que debe tener, por supuesto, valor. Y aquí viene un tema clave. ¿Por qué debe tener valor? Porque si nos ponemos a pensar en hitos muy especiales de voz, irremediablemente, qué sé yo, por lo pronto he querido citar, tengo una lista de cuatro hitos. Estoy pensando en aquellos navegantes que ya tenían un poco más de 2 meses, encontrando una ruta nueva, según nos cuentan. Y nada de encontrar ruta nueva, nada de encontrar tierra, no, agua por todo lado. Canela, clavos dulces, nuez moscada y esas cosas, ¿verdad? Sí, dice que un camino más corto para encontrar eso, al menos así se nos ha contado. Habría que indagar un poco más. Entonces, ¿qué ocurre? Un poco más de 2 meses. Nada de encontrar destino, nada de encontrar tierra. Ese al que habían mandado de castigo al carajo, al punto superior de la nave, que es como se llama, pues alcanzó a ver. Y cuando alcanzó a ver, imagínese usted la mandíbula batiente, ¡tierra! Entonces, wow, ¿cómo se sentirían aquellos navegantes que se consideraban perdidos al escuchar esa voz? Entonces, eso nos ayuda a entender un poco el significado de la voz, el valor que en un momento determinado puede tener la voz. Vámonos ahora al ámbito judeocristiano. Cuando aquella chiquilla, aquella jovencita en Nazaret, cuando ella escuchó una voz que le dijo, María, tú eres querida por Dios. Y como eres querida por Dios, tú eres amada por Dios, oye lo que te va a pasar. Tú vas a quedar encinta
y tú vas a tener un niño al que deberás llamar Jesús. Imagínense para aquella chiquilla, para aquella jovencita, ¿qué significó escuchar una voz? Y en ese mismo ámbito, si nos vamos un poco más atrás en ese libro que es referente, que es la Biblia, y llegamos hasta el Génesis, cuando nos encontramos con una voz que dice, hágase la luz, y no se queda oscuro, sino que la luz se hace inmediatamente. ¡Cuánto poder, Dios! ¡Wow! Es decir, es como la máxima expresión de poder que se me ocurre pensar asociada a la voz. Entonces, ok, van tres. Rodrigo de Triana por un lado, la Anunciación por otro lado, la parte del Génesis vinculada a la voz. Y una un poco más cotidiana, un poco más vivida por la colectividad. Cuando esa criaturita pequeñita que solo se la pasa gorjeando en la primera etapa de su vida, intentando imitar lo que escucha. La primera vez que dice algo parecido como, ni siquiera pa está diciendo, como, no, no, eso es una fiesta lo que se hace inmediatamente. ¿Te acuerdas muy bien de ese idioma, Néstor? Lo haces bien. No, Rey, Rey, vamos a confesarnos acá, tú y yo, como enseñamos este oficio, en un momento de la enseñanza a los estudiantes, les explicamos que en una primera etapa de nuestra vida, la capacidad bucal es llenada por completo por la lengua. Y eso nos impide entonces hablar, porque la lengua tiene que moverse de una manera que, wow, que es difícil explicar acá en esta etapa, para que podamos sonar, para que podamos producir las palabras. Entonces, por eso gorjeamos en la etapa de bebé, porque la lengua copa todo y no se puede mover entonces para producir este sonido, para producir la voz propiamente. Pero bueno, después podemos retomar ese tema. Vamos otra vez con esos hitos tan importantes vinculados a la voz y lo que esto entonces significa, es decir, en términos de ponerle valor a eso que estamos diciendo. Entonces, así opera la voz. Para eso sirve la voz. En la medida que nos decidimos por conocer ciertas técnicas, interiorizar, aplicar, hacer nuestras, hacer cotidianas, hacer usuales, hacer habituales, esas técnicas. En esa misma medida, entonces, se puede, digamos, usar con propiedad la voz. Y así usted escucha a alguien que puede lograr ciertas inflexiones, que puede mover a sentimientos determinados con la voz. Entonces eso, es decir, nos da una idea de la connotación, del valor que tiene como herramienta, como instrumento la voz. Pero vamos a vincularla entonces ahora con la sociedad. Es decir, en una primera etapa de la sociedad, solo nos comunicábamos de manera gestual, solo con los gestos. No, la humanidad no había descubierto la voz, no había descubierto ese modo de comunicarnos. Entonces son los gestos. De hecho, y esto lo reflexiono de manera muy seria, aunque me esté riendo al decirlo, pero de verdad debe como llamarnos la atención. Yo reflexiono mucho, yo pienso mucho cuando alguien ahora sencillamente me tira un mensaje. Y digo tira porque sencillamente me pone un mensaje por WhatsApp, por una red, por alguna vía. Es decir, es como si estuviésemos volviendo a aquella primera etapa en la que no existían las palabras, no existía la voz, no existía la lengua, solo existían los gestos. Entonces como que se tira eso ahí y nada más. Pero bueno, ese es otro tema para ampliar en otro momento. Vamos a eso. Primero gestos. Después de gestos, especie de sonidos guturales, gruñidos podríamos decirle. Hasta ahí. Ya después, cuando comenzamos a descubrir sonido vocálico y comenzamos a construir palabras, a ponerle contenidos a esas palabras, ¿cómo surge la escritura? Para que nos demos cuenta del aporte, del valor de la voz ante la sociedad. ¿Cómo surge la escritura? Bueno, pues cuentan los estudiosos que en esas partes de las cuevas, en donde se producía como una especie de eco, en donde el sonido tenía unas características muy especiales, justamente en esos lugares de las cuevas comenzaron a aparecer los primeros trazos. Dicho de otro modo, la voz
y la característica, el impacto que producía el sonido de la voz, fue dando pie para que naciera la escritura. ¿Cuánto aporte le ha hecho a la humanidad entonces la voz, que fue capaz de parir, por así decirlo, la posibilidad de hacer trazos, la posibilidad de lograr la escritura, como hoy la conocemos, así como palabras, como soporte del pensamiento? Entonces nos damos cuenta, por un lado, el valor, por el otro lado, la incidencia de la voz en la posibilidad de que avancemos como sociedad. Y por supuesto, teniendo ya entonces los gestos, la voz y la escritura para trabajar las palabras, los contenidos, las ideas, los conceptos, ¿cómo entonces logra avanzar la humanidad? ¿De cara a qué? De cara a contar con la comunicación como la conocemos. Esa misma comunicación, la que nos ayuda a compartir lo que solo es idea. Es decir, lo que existe en mi cabeza, le doy forma con el uso de palabras, y ya sea a través de la voz, ya sea a través de la escritura, y ya sea acompañándome de un gesto, lo comparto como significado, que entonces es entendido por otro cerebro. Y entendido muchas veces tal cual existe en mi cabeza, tal cual existe en mi cerebro. ¿No les parece fascinante este mundo del significado de la voz y cómo la voz nos ayuda a compartir los sentimientos, a compartir las emociones, y con sentimientos y emociones provocamos pensamientos? Esos pensamientos, sometidos a reflexión, se convierten en nuevas ideas. Esas nuevas ideas nos ayudan a alimentar las relaciones, y de ese modo entonces tenemos la maravillosa y única oportunidad de seguir incidiendo en la sociedad. En consecuencia, para ti que te dedicas a integrar herramientas que ayudan a usar adecuadamente la voz, tienes en tus manos la posibilidad de modelar lo que deberá dejar de ocurrir o lo que deberá seguir ocurriendo de acuerdo a cómo visualizamos ese espacio en el que viviremos, que es la sociedad. La sociedad que puede seguir siendo igual que la actual, que puede ir para peor o que puede ir para mejor. ¿Cuánto poder tienes cuando aprendes a usar un instrumento que hace mucho tiempo posees, que hace mucho tiempo tienes? Ese instrumento se llama voz. Así es, Néstor Esteves, muchísimas Chévere, qué buen gracias paseo. por darnos Sí. ese recorrido, darnos ese paseo a propósito de crear un poquitito de conciencia, y ya lo decíamos el lunes, de la responsabilidad que tenemos cada vez que estamos frente a un micrófono. Y eso es un reto que tenemos por delante. No necesariamente el que tengas delante un micrófono te hace a ti un locutor. No porque yo agarre un bisturí, puedo ser un cirujano. Es decir, detrás de ese bisturí hay una gran preparación antes de tú tocar un cuerpo. Igual frente a una cámara, igual frente a un micrófono, igual frente a cualquier instrumento de trabajo. Debes tener cuidado y respeto por ese objeto, porque puedes hacer mucho bien, pero también puedes hacer muchísimo daño. Sí, Néstor, muchísimas así gracias es. por compartirnos este tema en el día de hoy. La gente que quiera conectar contigo, para que te sigan en las redes sociales. Recuerden que a través de @NéstorEsteves es una vía ágil para que mantengamos conexión. Además, quiero aprovechar para decir que este tema que he reflexionado y he tenido la maravillosa oportunidad de compartir con ustedes, pues también lo he escrito. Se lo voy a hacer llegar a Laurita y lo he titulado así: Locución y Sociedad, justamente para compartir ese paseo y para que caigamos en la cuenta de qué significa entonces del privilegio y del compromiso que preferiblemente a la par tiene toda persona que se decide al uso de la voz de manera, digamos, profesional, al uso de la voz para incidir, al uso de la voz, bueno, pues para locutar, a Así ejercer es. de algún modo, ya sea como oficio o ya sea simplemente como ser humano, la locución. Buenísimo, Néstor. Muchísimas Buenísimo, gracias. Néstor. Gracias. Muy, Inmenso muy abrazo bien. para ustedes. Igual para ti.